Con una mirada, Miguel domó al caballo negro que había mandado a 3 hombres al hospital, mientras los vaqueros observaban con la boca abierta. El niño, que no hablaba español, había despertado un don ancestral que trascendía cualquier idioma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del camino se levantaba tras la vieja camioneta Ford mientras avanzaba por el sendero de terracería que conducía al rancho El Amanecer. Don Guillermo Vega apretaba el volante con sus manos callosas, lanzando miradas ocasionales al retrovisor donde podía ver a su nieto, Miguel Vega, de 10 años, con la cabeza apoyada contra la ventana, sus ojos perdidos en el paisaje árido de Jalisco. El niño no había pronunciado una sola palabra desde que lo recogió en la central de autobuses de Guadalajara hace 3 horas. «Ya casi llegamos, mijito», dijo don Guillermo, intentando quebrar el silencio que pesaba como plomo entre ellos. Miguel apenas asintió, sin despegar los ojos de la ventana. Sus tenis gastados de marca americana, su camiseta del equipo de béisbol de Chicago y su inseparable gorra de los Yankees lo marcaban como extranjero en su propia tierra ancestral. Habiendo nacido y crecido en Chicago, Miguel apenas conocía algunas palabras en español, un idioma que sus padres, en su afán de integrarse completamente al sueño americano, habían dejado de hablar en casa. La deportación repentina de sus padres 3 semanas atrás había destrozado su mundo. Mientras ellos luchaban con trámites legales y buscaban trabajo en Ciudad de México, Miguel había sido enviado al rancho de su abuelo paterno, un hombre que apenas conocía por algunas videollamadas esporádicas en Navidad y cumpleaños. «Tu padre era igual de callado cuando tenía tu edad», continuó don Guillermo sin recibir respuesta. «Pero aquí en el rancho encontró su voz. Quizás tú también la encuentres». Al cruzar el arco de piedra que marcaba la entrada del rancho, Miguel se enderezó ligeramente. A pesar de su tristeza, no pudo evitar sentir curiosidad por el lugar que se extendía ante sus ojos. Un rancho de cría de caballos de considerable tamaño, con establos bien cuidados, corrales amplios y una casa principal de adobe con tejas rojas que resplandecían bajo el sol de la tarde. Varios hombres con sombreros y botas trabajaban en los corrales. Al ver la camioneta acercarse, uno de ellos, un hombre de mediana edad, con bigote espeso y piel curtida por el sol, levantó la mano en saludo. «Ese es Ernesto, el capataz», explicó don Guillermo. «Ha estado con nuestra familia desde antes que tu padre naciera». La camioneta se detuvo frente a la casa principal. Antes de que don Guillermo pudiera apagar el motor, una mujer de unos 50 años, con cabello recogido en una trenza y un delantal colorido, salió al portal. «¡Por fin llegaron!», exclamó doña Mercedes, el ama de llaves y cocinera del rancho. «El viaje fue bien, don Guillermo». «Sin contratiempos, Mercedes», respondió él, bajando de la camioneta y estirando su espalda cansada. «Pero nuestro Miguel viene callado como una tumba». Mercedes se acercó al lado del pasajero donde Miguel permanecía sentado sin moverse. «Hola, mijito», dijo ella con una sonrisa cálida. «Te preparé enchiladas verdes, las favoritas de tu padre cuando era niño». Miguel miró a la mujer sin comprender completamente sus palabras, pero reconociendo la calidez en su voz. Con movimientos lentos, finalmente bajó de la camioneta, aferrándose a su pequeña mochila como si fuera un salvavidas. «No, hablo mucho español», logró decir con un acento marcado, las palabras saliendo entrecortadas. La sonrisa de Mercedes se congeló momentáneamente. Miró a don Guillermo con sorpresa. «No me dijeron que no hablaba español», susurró ella. Don Guillermo suspiró profundamente. «Yo tampoco lo sabía hasta que lo recogí. Héctor y Lucía le hablaban solo en inglés para que se adaptara mejor allá.
Mercedes asintió con entendimiento. «No te preocupes, chiquito», dijo dirigiéndose a Miguel, hablando más lento y haciendo gestos. «Aquí aprenderás rápido y la comida no necesita traducción». Mientras entraban a la casa, un relincho furioso rompió la quietud de la tarde. Miguel se detuvo en seco, girando hacia la dirección del sonido. A lo lejos, en un corral separado, pudo ver a un imponente caballo negro que se alzaba sobre sus patas traseras, mientras dos vaqueros intentaban controlarlo sin éxito. «Ese es Tormenta», explicó don Guillermo, siguiendo la mirada de su nieto. «El caballo más hermoso y más feroz del rancho. Nadie ha podido montarlo todavía». Miguel observó fascinado cómo el animal se sacudía violentamente, su pelaje negro brillando bajo el sol como obsidiana pulida. Por un instante le pareció que el caballo lo miraba directamente a él, a pesar de la distancia. «Vamos adentro», insistió Mercedes, tomando suavemente el hombro de Miguel. «Tienes que comer algo después del viaje tan largo». Pero mientras era conducido hacia la casa, Miguel no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más. Algo en ese caballo salvaje había despertado su interés de una manera que nada lo había hecho desde que pisó suelo mexicano. El amanecer en el rancho llegaba con una sinfonía de sonidos que resultaban completamente extraños para Miguel. El canto de gallos que nunca había escuchado en su apartamento de Chicago. Voces de hombres que gritaban órdenes en un español rápido e incomprensible para él, y el constante relinchar de caballos que parecía provenir de todas direcciones. Miguel se despertó desorientado en la habitación que había pertenecido a su padre. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías de un adolescente que se parecía mucho a él, montando diferentes caballos, sosteniendo trofeos, sonriendo junto a don Guillermo. Era extraño ver a su padre tan joven en un mundo tan diferente al que él conocía. «Buenos días, muchacho», la voz de don Guillermo resonó desde el pasillo. «El desayuno está listo. Doña Mercedes hizo chilaquiles». Miguel no entendió la última palabra, pero asintió mientras se vestía. Eligió su camiseta de los Bulls y sus jeans favoritos, prendas que lo conectaban con la vida que había dejado atrás. Al llegar a la cocina, el olor intenso de chiles y especias lo golpeó, tan diferente de los cereales azucarados que solía desayunar. «Siéntate, mijito», dijo Mercedes, poniendo frente a él un plato rebosante de tortillas fritas bañadas en salsa verde, crema, queso fresco y huevos revueltos. Miguel miró el plato con desconfianza. «¿Es muy picante?», preguntó en su español limitado. Mercedes sonrió comprensiva. «Solo un poquito. Prueba primero esta parte». Señaló una esquina del plato donde la salsa era más escasa. Miguel tomó un bocado tentativo, y aunque el picor inicial lo sorprendió, el sabor que siguió le resultó sorprendentemente agradable. Comenzó a comer con más confianza. «Después de desayunar, te mostraré el rancho», anunció don Guillermo, observando complacido cómo su nieto devoraba los chilaquiles. «Es hora de que conozcas la herencia de los Vega». Una hora más tarde, Miguel caminaba junto a su abuelo por los diversos corrales y establos que conformaban el rancho El Amanecer. Don Guillermo le explicaba con orgullo la historia del lugar, cómo su bisabuelo había comenzado con solo 2 yeguas y un semental, y cómo 3 generaciones habían construido una reputación como criadores de algunos de los mejores caballos cuarto de milla de Jalisco. «Algún día todo esto será tuyo y de tu padre», dijo don Guillermo, con una solemnidad que Miguel pudo entender a pesar de la barrera del idioma. Al pasar junto a un grupo de vaqueros que trabajaban con potros jóvenes, varios saludaron respetuosamente a don Guillermo, pero miraron a Miguel con curiosidad apenas disimulada. «Es el nieto del patrón, el hijo de Héctor», explicó Ernesto,
el capataz que habían visto el día anterior. «Viene de Estados Unidos». «¿Habla español?», preguntó uno de los hombres más jóvenes, llamado Joaquín. «Casi nada», respondió don Guillermo directamente, «pero aprenderá. La sangre vega corre por sus venas». Joaquín intercambió miradas con otro vaquero joven, y ambos sonrieron con cierta malicia. «Hey, chamaco», le dijo Joaquín a Miguel, con un acento exagerado. «¿Te gustan los horses? ¿Quieres ride one?». Miguel entendió que se estaban burlando de él, mezclando español con palabras inglesas mal pronunciadas. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, pero mantuvo la mirada fija en el suelo sin responder. «Ya basta, Joaquín», intervino Ernesto con severidad. «El muchacho es nieto de don Guillermo. Merece respeto». Joaquín asintió, aunque la sonrisa burlona no abandonó su rostro. Por supuesto, solo estaba siendo amigable. Don Guillermo apretó el hombro de Miguel en un gesto de apoyo silencioso y continuaron su recorrido. Al final del circuito de corrales, llegaron a uno más apartado, cercado con postes más altos y resistentes que los demás. Dentro, el caballo negro que Miguel había visto el día anterior caminaba inquieto, con un porte majestuoso y amenazador a la vez. «Este es Tormenta», dijo don Guillermo, deteniéndose a una distancia prudente. «Lo compramos hace 6 meses en una subasta en Guadalajara. Tiene el mejor linaje que he visto en años, pero un temperamento imposible». Como respondiendo a sus palabras, Tormenta volteó hacia ellos y resopló agresivamente, golpeando el suelo con sus poderosos cascos delanteros. 3 vaqueros experimentados han terminado en el hospital intentando domarlo, continuó don Guillermo. Ernesto dice que deberíamos venderlo, pero yo creo que solo necesita encontrar a la persona adecuada. Miguel observaba al caballo con una mezcla de temor y fascinación. Había algo en la mirada de Tormenta que le resultaba familiar, una mezcla de furia y miedo, como si el animal estuviera constantemente a la defensiva. Sin pensar en lo que hacía, Miguel dio un paso hacia el corral. «¡Cuidado!», exclamó don Guillermo, sujetándolo del brazo. «No te acerques demasiado, es peligroso». Pero Miguel, como hipnotizado, se zafó suavemente del agarre de su abuelo y se acercó a la valla. Tormenta, en lugar de alejarse o mostrarse más agresivo como don Guillermo esperaba, se quedó completamente inmóvil, sus ojos negros fijos en el niño. «No entiendo», murmuró don Guillermo, observando asombrado cómo el feroz caballo que había enviado a 3 hombres al hospital permanecía quieto, casi dócil, ante la presencia de un niño de 10 años. Miguel, actuando por puro instinto, estiró lentamente su mano a través de la valla. Don Guillermo contuvo la respiración, listo para jalar a su nieto hacia atrás al primer signo de agresión del animal. Pero para su asombro, Tormenta se acercó cautelosamente y tras un momento de vacilación permitió que Miguel tocara su hocico. El contacto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que don Guillermo comprendiera que estaba presenciando algo extraordinario. «Es increíble», susurró, mientras Miguel retiraba lentamente su mano y el caballo seguía mirándolo con una calma que nadie había visto antes en él. Desde la distancia, Joaquín y el grupo de vaqueros observaban la escena con incredulidad. «¿Viste eso?», comentó uno. «El demonio negro dejó que el chamaco lo tocara». «La suerte de principiante», desestimó Joaquín, aunque su tono traicionaba su asombro. «Seguro mañana lo corretea como a todos». Pero la expresión de Ernesto, que también observaba desde lejos, era más reflexiva. El viejo capataz había visto demasiado en sus años en el rancho como para no reconocer cuando algo especial estaba ocurriendo. «Vámonos», dijo finalmente don Guillermo a Miguel, con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «Ya es hora de comer, y después tendrás tu primera lección de español con doña Mercedes». Mientras se alejaban, Miguel miró hacia atrás una última vez. Tormenta seguía en el mismo lugar, su mirada fija en el niño.
como si entre ellos se hubiera establecido un vínculo silencioso que trascendía las palabras. Los días en el rancho, el amanecer, seguían una rutina que poco a poco se fue volviendo familiar para Miguel. Las mañanas comenzaban temprano con el desayuno preparado por doña Mercedes, seguido de lecciones básicas de español, donde el niño aprendía palabras relacionadas con el rancho y la vida cotidiana. Después venía el trabajo junto a su abuelo o Ernesto, observando las tareas del rancho, y por las tardes Miguel siempre encontraba la forma de escaparse hacia el corral de Tormenta. Ese jueves, al terminar sus lecciones con Mercedes, Miguel tomó una manzana de la cocina y se dirigió al corral apartado donde el caballo negro pastaba solitario. Durante la semana pasada, había establecido una rutina con el animal. Primero se sentaba en silencio sobre el tronco caído junto a la valla. Luego le hablaba suavemente en inglés y finalmente le ofrecía alguna golosina que Tormenta aceptaba con sorprendente delicadeza. «Hey, buddy», susurró Miguel mientras se acomodaba en su lugar habitual. «Traje tu favorita». El caballo, que había estado bebiendo agua en el extremo opuesto del corral, levantó la cabeza inmediatamente al escuchar su voz. Sus orejas se movieron hacia adelante con interés y sin vacilación comenzó a trotar hacia donde estaba el niño. «Eso es», continuó Miguel, hablando en el único idioma que se sentía cómodo usando. «Ven aquí. No dejes que esos tontos te molesten». Tormenta se detuvo frente a él, separado solo por los postes de la valla. El animal resopló suavemente, un sonido completamente diferente a los bufidos agresivos que emitía cuando cualquier otra persona se acercaba. Miguel partió la manzana y ofreció un trozo en su palma extendida. El caballo lo tomó con cuidado, sus labios rozando apenas la piel del niño. «Veo que han hecho buenas migas». La voz de Ernesto sobresaltó a Miguel, quien no había oído acercarse al capataz. «Perdona si te asusté, chamaco». Miguel asintió sin hablar, observando con cierta aprensión cómo Tormenta retrocedía unos pasos ante la presencia del hombre. «No te preocupes», dijo Ernesto, manteniéndose a una distancia respetuosa. «No me acercaré más. No quiero alterar a tu amigo». Algo en el tono del capataz tranquilizó a Miguel. A diferencia de Joaquín y los otros vaqueros jóvenes, Ernesto nunca se había burlado de su incapacidad para hablar español o de sus ropas americanas. Siempre lo trataba con respeto y Miguel lo apreciaba. «¿Le gusta manzanas?», logró decir Miguel en un español entrecortado. «Tiene buen gusto», respondió Ernesto, sonriendo ante el esfuerzo del niño por comunicarse. «¿Sabes? Es la primera vez que lo veo acercarse voluntariamente a alguien. Desde que llegó al rancho ha sido una pesadilla. Hasta intentó morderme cuando traté de ponerle una manta». Miguel frunció el ceño, incapaz de imaginar al gentil caballo que conocía comportándose de manera tan agresiva. «Él no... malo», intentó explicar Miguel. «Él... asustado». Ernesto observó al niño con una mirada evaluadora, como si estuviera viendo algo más que un chico de 10 años. «Asustado, ¿eh? Interesante que pienses es eso», comentó Ernesto. «La mayoría ve rabia en él, no miedo». Miguel se encogió de hombros, incapaz de explicar en su limitado español cómo podía sentir la ansiedad y el temor que emanaban de Tormenta cada vez que alguien se le acercaba con cuerdas o monturas. «Me recuerdas a alguien», continuó Ernesto, su mirada perdiéndose en recuerdos lejanos. «Tu bisabuelo, don Antonio Vega, tenía exactamente la misma habilidad para entender a los caballos. Podía domar al semental más feroz sin usar fuerza, solo con paciencia y entendimiento». Miguel escuchaba con atención, reconociendo algunos términos y adivinando otros por el contexto. «Tu abuelo dice que has heredado el don de los Vega», añadió Ernesto. «Es raro que se salte una generación. Tu padre no lo tenía, pero tú pareces entender a los caballos de una manera que pocos pueden».
En ese momento, Tormenta se acercó nuevamente, ignorando la presencia de Ernesto, y empujó suavemente el hombro de Miguel con su hocico, como pidiendo más manzana. «Increíble», murmuró Ernesto. «Definitivamente hay algo especial entre ustedes dos». Miguel ofreció el último trozo de manzana a Tormenta, sintiendo un orgullo cálido expandirse en su pecho. Era la primera vez desde que llegó a México que alguien veía algo valioso en él, algo que no tenía que ver con hablar correctamente o adaptarse. «Miren quién está jugando con el demonio negro». La voz burlona de Joaquín rompió el momento. El joven vaquero se aproximaba junto con dos compañeros, todos llevando lazos y monturas. «Cuidado, chamaco, no vaya a confundir tu brazo con una manzana». Tormenta reaccionó inmediatamente a las voces y la actitud de los vaqueros. Su postura cambió. Las orejas se echaron hacia atrás y comenzó a piafar nerviosamente. «Basta, Joaquín», ordenó Ernesto. «¿Qué hacen aquí con esos lazos?» «Don Guillermo quiere que intentemos montar a Tormenta otra vez», respondió Joaquín. «Dijo que necesitamos tener todos los caballos listos para el festival del mes que viene, incluido este demonio». Miguel se tensó al entender parcialmente la conversación. Se puso de pie, colocándose protectoramente entre los vaqueros y el corral de Tormenta. «No», dijo firmemente, una de las pocas palabras en español que pronunciaba con absoluta claridad. Joaquín soltó una carcajada. «Miren, el gringuito quiere dar órdenes. ¿Entiendes siquiera lo que estamos diciendo, chamaco?» «Él entiende lo suficiente», intervino Ernesto. «Y tiene razón. No es momento de forzar a Tormenta». «Con todo respeto, Ernesto», respondió Joaquín, «tenemos órdenes directas de don Guillermo. El festival es importante y necesitamos que todos los caballos estén presentables». Ernesto miró a Miguel, cuyo rostro reflejaba angustia y determinación a partes iguales. Luego observó a Tormenta, cada vez más agitado conforme los vaqueros se acercaban al corral. «Vamos a hablar con don Guillermo primero», decidió Ernesto. «Miguel, quédate aquí y mantén tranquilo a Tormenta. Joaquín, ustedes esperen mi regreso». «Pero», comenzó a protestar Joaquín. «Es una orden», cortó Ernesto con un tono que no admitía réplica. Mientras Ernesto se alejaba hacia la casa principal, Joaquín y sus compañeros se quedaron a cierta distancia, observando con recelo a Miguel y al caballo. «No entiendo qué ve don Guillermo en ese chamaco», murmuró Joaquín a sus amigos, lo suficientemente alto para que Miguel lo escuchara. «Ni siquiera habla como la gente normal y ahora resulta que es el encantador de caballos». Miguel ignoró los comentarios, concentrándose en calmar a Tormenta, que seguía inquieto por la presencia de los vaqueros. Le habló suavemente en inglés, palabras tranquilizadoras que, aunque el caballo no entendía literalmente, parecían sosegarlo solo por el tono y la intención con que eran pronunciadas. «Miren eso», comentó uno de los amigos de Joaquín con genuina sorpresa. «El demonio realmente se calma cuando el chamaco le habla». Joaquín observaba la escena con una mezcla de incredulidad y envidia mal disimulada. Para él, que había crecido en el rancho aspirando a ser el mejor domador, ver cómo un niño extranjero conseguía sin esfuerzo lo que él no había logrado con años de experiencia, resultaba difícil de aceptar. Miguel, ajeno a estos pensamientos, continuaba susurrando a Tormenta, prometiéndole en su idioma materno que no dejaría que nadie lo lastimara. Una promesa simple que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida en el rancho para siempre. Don Guillermo escuchó atentamente mientras Ernesto le explicaba la situación en el corral de Tormenta. Desde la ventana de su despacho podía ver a su nieto junto al feroz caballo negro, una imagen que despertaba en él recuerdos de su propio padre, don Antonio, trabajando con los caballos más difíciles del rancho décadas atrás. «El muchacho tiene razón», decidió finalmente don Guillermo.
No forzaremos a Tormenta. Si Miguel ha conseguido ganarse la confianza del animal, debemos respetar ese vínculo. ¿Está seguro, patrón?, preguntó Ernesto. El Festival de San Miguel es importante. Todos esperan ver a los mejores caballos del rancho. Y los verán, afirmó don Guillermo con una sonrisa enigmática, pero a nuestro modo, no al modo de siempre. Mientras tanto, en el corral, la tensión entre Miguel y Joaquín aumentaba. El vaquero joven había comenzado a caminar en círculos alrededor del perímetro, haciendo girar su lazo casualmente, como si estuviera contemplando usarlo a pesar de las órdenes de Ernesto. «¿Sabes, chamaco?», dijo Joaquín con falsa amabilidad. «En este rancho hay reglas, tradiciones. No porque el demonio te deje acariciarlo, significa que entiendes cómo funciona todo aquí». Miguel no comprendió todas las palabras, pero captó perfectamente la hostilidad en el tono. Tormenta también la percibió. El caballo se mantenía cerca de Miguel, pero sus ojos seguían cada movimiento de Joaquín, las orejas echadas hacia atrás en señal de advertencia. «Tormenta, no demonio», respondió Miguel en su español rudimentario. «Tormenta, amigo». Los compañeros de Joaquín intercambiaron miradas, incómodos con la situación. Uno de ellos, Ramón, un hombre algo mayor que Joaquín, dio un paso atrás. «Deberíamos esperar a Ernesto», sugirió. «No quiero problemas con el patrón». «¿Problemas por entrenar a un caballo?», replicó Joaquín con desdén. «Es nuestro trabajo, y no voy a dejar que un niño gringo me diga cómo hacerlo». Con un movimiento rápido, Joaquín abrió la puerta del corral y entró, haciendo girar su lazo. Inmediatamente, Tormenta retrocedió, su postura cambiando de alerta a defensiva. Miguel se colocó entre el caballo y el vaquero, su pequeña figura temblando pero determinada. «No», repitió Miguel con firmeza. «Por favor, salir». «Quítate, chamaco», ordenó Joaquín avanzando. «Es hora de que este animal aprenda quién manda aquí». El lazo comenzó a girar sobre la cabeza de Joaquín. Miguel, en un acto instintivo, extendió sus brazos como queriendo proteger a Tormenta. El caballo relinchó, un sonido entre miedo y furia que resonó por todo el rancho. «¡Joaquín!». El grito de don Guillermo congeló la escena. El anciano avanzaba a paso firme hacia el corral, seguido de Ernesto. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?». El vaquero bajó el lazo, pero mantuvo su postura desafiante. «Solo hago mi trabajo, patrón. Este caballo debe ser domado para el festival». Don Guillermo entró al corral, su autoridad emanando de cada paso que daba. Sorprendentemente, aunque Tormenta se mantenía alerta, no mostró la misma agresividad que con Joaquín, como si percibiera que el anciano no representaba una amenaza inmediata. «Hay maneras y maneras de hacer las cosas, Joaquín», dijo don Guillermo, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Y desobedecer órdenes directas de Ernesto no es una de ellas. Además, interrumpiste lo que podría ser la clave para domar a Tormenta». Se volvió hacia Miguel y con suavidad colocó una mano sobre el hombro de su nieto. «¿Crees que podrías mostrarnos cómo trabajas con él?». Miguel, aún nervioso pero aliviado por la llegada de su abuelo, asintió lentamente. Con gestos, indicó a todos que retrocedieran y se quedaran quietos. Luego, respirando profundamente, se giró hacia Tormenta. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes, incluido don Guillermo, completamente asombrados. Miguel comenzó a comunicarse con el caballo sin palabras, pequeños gestos con las manos, cambios en su postura corporal, movimientos de cabeza casi imperceptibles. No había órdenes verbales, no había gritos ni silbidos, solo un lenguaje silencioso que parecía fluir entre el niño y el animal. Tormenta, que momentos antes había estado al borde de la agresividad, se relajó visiblemente. Siguiendo las señales de Miguel, caminó en círculos, se detuvo, retrocedió
Y finalmente se acercó al niño, inclinando su cabeza para permitir que Miguel acariciara su frente justo entre los ojos, un punto que ningún otro había podido tocar sin peligro. «Dios mío», susurró Ramón, «es igual que las historias sobre don Antonio». Don Guillermo asintió, su rostro reflejando una mezcla de orgullo y nostalgia. «Mi padre nunca necesitó lazos ni espuelas. Decía que los caballos entienden más por la intención que por la acción». Joaquín observaba la escena con incredulidad, su envidia transformándose lentamente en algo más complejo. Una admiración reacia mezclada con frustración. «Bien», dijo finalmente don Guillermo, dirigiéndose a todos los presentes. «Creo que esto resuelve la cuestión. Miguel trabajará con Tormenta para el festival. Nadie más intentará montarlo o domarlo sin su presencia». «Pero patrón», protestó Joaquín, aunque con menos convicción, «el chamaco ni siquiera habla español correctamente. ¿Cómo va a entrenar a un caballo para una exhibición?» «Hay lenguajes más antiguos que el español o el inglés, Joaquín», respondió don Guillermo con sabiduría. «Y mi nieto parece dominarlos mejor que cualquiera de nosotros». Ernesto sonrió, asintiendo en aprobación. Don Antonio solía decir que los caballos no escuchan tus palabras, sino tu corazón. Parece que su bisnieto ha heredado esa sabiduría. Don Guillermo se acercó a Miguel, quien seguía acariciando a Tormenta ajeno a la conversación de los adultos. Se agachó ligeramente para estar al nivel de los ojos del niño. «Miguel», dijo suavemente, «¿te gustaría entrenar a Tormenta para el festival? Sería un gran honor para la familia Vega». Miguel miró a su abuelo procesando lentamente las palabras. «¿Festival?» «Sí. Una gran celebración donde todos los ranchos de la región muestran sus mejores caballos», explicó don Guillermo, haciendo gestos para ayudar a su comprensión. «Tú podrías presentar a Tormenta, demostrar a todos lo especial que es». Los ojos de Miguel se iluminaron al entender. Miró a Tormenta, luego a su abuelo y finalmente a los vaqueros que observaban expectantes. «Sí», respondió con determinación, «yo, hacer Tormenta orgulloso». Don Guillermo sonrió ampliamente. «No, mijito, tú ya nos has hecho sentir orgullosos a todos». Mientras salían del corral, dejando a Miguel continuar su trabajo con Tormenta, Joaquín se acercó a don Guillermo. «Patrón», dijo, con un tono notablemente más respetuoso, «perdone mi comportamiento, es solo que llevo años intentando ser el mejor domador del rancho y ahora llega este niño». «Entiendo tu orgullo, Joaquín», respondió don Guillermo sin rastro de enojo. «Pero un verdadero vaquero sabe reconocer cuando alguien tiene un don especial. En lugar de sentir celos, deberías intentar aprender». Joaquín asintió lentamente, su mirada volviendo hacia Miguel y Tormenta. Por primera vez, observó realmente lo que sucedía entre ellos. La forma en que el caballo seguía cada movimiento del niño, la absoluta confianza que se reflejaba en los ojos del animal, la calma que emanaba del pequeño cuerpo de Miguel, a pesar de estar junto a una bestia que triplicaba su tamaño. «Tal vez», murmuró Joaquín más para sí mismo que para don Guillermo, «tal vez tenga algunas cosas que aprender del chamaco después de todo». Mientras el grupo se alejaba, Miguel permaneció en el corral con Tormenta. Con la amenaza ya pasada, el niño se sentó en el suelo polvoriento, y para asombro de quienes aún observaban desde lejos, el enorme caballo negro se recostó junto a él, permitiendo que Miguel apoyara su espalda contra su flanco, como si fueran viejos amigos disfrutando juntos de la tranquilidad de la tarde. Los días siguientes trajeron un cambio notable en la rutina del rancho el amanecer. Cada mañana, después del desayuno, Miguel corría hacia el corral de Tormenta con una determinación que sorprendía a todos. Su comunicación en español seguía siendo limitada, pero su lenguaje con el caballo negro era cada vez más fluido, un diálogo silencioso que fascinaba a cualquiera que lo presenciara.
Nunca había visto nada igual, comentó doña Mercedes a don Guillermo mientras observaban desde la cocina cómo Miguel guiaba a Tormenta alrededor del corral usando solo gestos sutiles de sus manos. Es como si no necesitaran palabras. No las necesitan, respondió don Guillermo, su mirada fija en su nieto. Mi padre solía decir que los humanos inventamos el lenguaje porque olvidamos cómo comunicarnos de verdad. Esa tarde, después de la siesta, don Guillermo llamó a Miguel a su despacho. La habitación, con sus paredes cubiertas de fotografías antiguas y trofeos de equitación, intimidaba un poco al niño. Se sentó nervioso en un sillón de cuero gastado, mientras su abuelo buscaba algo en un viejo baúl de madera tallada. «Tengo algo que mostrarte», dijo don Guillermo, sacando un libro de cuero desgastado. «Esto perteneció a tu bisabuelo, don Antonio». Miguel tomó el objeto con reverencia. Era un diario, sus páginas amarillentas cubiertas de una escritura elegante pero firme. Aunque no podía entender las palabras en español, las ilustraciones a lápiz captaron inmediatamente su atención. Dibujos detallados de caballos en diferentes posturas, con anotaciones y flechas señalando partes específicas de sus cuerpos. Tu bisabuelo documentó todo lo que aprendía sobre los caballos, explicó don Guillermo, señalando uno de los dibujos. Observa esta página. Muestra cómo la posición de las orejas revela lo que está sintiendo el animal. Miguel asintió con entusiasmo. Ya había notado eso en Tormenta. Orejas hacia adelante significaban interés, hacia atrás indicaban miedo o agresión. Mucha gente creía que don Antonio tenía poderes mágicos, continuó don Guillermo con una sonrisa nostálgica. Pero él siempre decía que no había nada sobrenatural en lo que hacía, solo observación, paciencia y respeto por el animal. Don Guillermo pasó las páginas hasta llegar a una fotografía antigua, protegida entre dos hojas transparentes. Mostraba a un hombre joven, de pie junto a un impresionante caballo negro que guardaba un parecido sorprendente con Tormenta. Este era Relámpago, el semental más famoso de nuestro rancho, explicó don Guillermo. Tu bisabuelo lo domó cuando todos decían que era imposible. Con él ganó el primer campeonato nacional para la familia Vega. Miguel estudió la fotografía con atención. El hombre en la imagen tenía la misma constitución delgada que él, y algo en su postura, en la manera en que se paraba junto al caballo, le resultaba extrañamente familiar. Los ojos, murmuró Miguel en inglés, señalando el rostro de su bisabuelo. Como los míos. Don Guillermo sonrió comprensivamente. Sí, los mismos ojos. Tu padre se parece más a tu abuela, pero tú eres un Vega de pura cepa, igual que Antonio. Con cuidado, extrajo un objeto más del baúl. Un silbato tallado en hueso, simple pero hermoso, con pequeños símbolos grabados en su superficie. Antonio usaba esto en situaciones extremas, cuando necesitaba que los caballos lo escucharan por encima de cualquier otro ruido o distracción, explicó, colocándolo en la mano de Miguel. Ahora es tuyo. Miguel examinó el silbato con asombro. ¿Cómo usar?, preguntó en su español entrecortado. Te enseñaré, respondió don Guillermo. Aunque creo que ya conoces la parte más importante, la conexión con el animal. El silbato es solo una herramienta, no hace la magia por sí mismo. Al día siguiente, mientras Miguel practicaba con Tormenta en el corral principal, notó que tenían audiencia. Varios vaqueros, incluido Joaquín, observaban desde las vallas. Para su sorpresa, no había burlas ni comentarios sarcásticos, solo un silencio respetuoso. Miguel había estado trabajando en un ejercicio particular, guiar a Tormenta para que trotara en círculos alrededor de él, cambiando de dirección con un simple movimiento de sus manos. El caballo lo seguía con precisión impecable, sus ojos fijos en el niño, como si nada más existiera en el mundo. Impresionante,
comentó Ernesto, acercándose a la valla. ¿Crees que podrías intentar montarlo pronto? Miguel se quedó pensativo, mirando a Tormenta. La idea de montar al imponente caballo le causaba tanto emoción como temor. Hasta ahora, todo su trabajo había sido desde el suelo, pero el festival se acercaba y sabía que eventualmente tendría que dar ese paso. Tal vez mañana, respondió con determinación. No tengas prisa, aconsejó Ernesto. La confianza debe ser mutua. En ese momento, Joaquín se aproximó a la valla. Miguel se tensó instintivamente, pero el vaquero no mostraba la hostilidad de días anteriores. «Chamaco», dijo, su tono más amable que de costumbre. «Si vas a montarlo, necesitarás una buena silla. Tengo una que podría servirte, más ligera que las normales». Miguel lo miró con sorpresa, incapaz de ocultar su recelo. «Es en serio», insistió Joaquín. «Una silla demasiado pesada podría alterar a Tormenta al principio. La mía es de competición. Está bien balanceada». Ernesto asintió con aprobación, sorprendido por el gesto de Joaquín. «Gracias», respondió Miguel finalmente, esbozando una pequeña sonrisa. Esa noche, durante la cena, don Guillermo notó un cambio en su nieto. Miguel estaba más comunicativo, intentando formar frases más largas en español, preguntando los nombres de objetos que señalaba en la mesa. «Veo que estás progresando con el idioma», comentó don Guillermo. «Tormenta me ayuda», respondió Miguel. «Cuando hablo con él, no. Miedo de equivocar». Doña Mercedes, que servía el postre, sonrió con ternura. «Los caballos no juzgan, mijito. Por eso son mejores maestros que muchas personas. Mañana...» Miguel dudó, buscando las palabras. «Mañana yo montar Tormenta». Don Guillermo intercambió una mirada con Ernesto, quien había sido invitado a cenar esa noche. «¿Estás seguro que estás listo?», preguntó con cautela. Miguel asintió firmemente. «Tormenta listo también». «En ese caso», respondió don Guillermo, levantando su vaso en un brindis, «mañana será un gran día para la familia Vega». Mientras tanto, en el establo, Joaquín pulía cuidadosamente la silla que había ofrecido a Miguel, quitando cualquier imperfección que pudiera molestar al caballo. Su transformación de antagonista a ayudante había sorprendido a todos, incluyéndolo a él mismo. Pero había algo en la dedicación del niño, en su conexión pura con Tormenta, que había despertado su respeto. «Veremos si el chamaco es tan bueno montando como lo es hablando con los caballos», murmuró para sí mismo, aunque sin el tono burlón de antes. El amanecer del día siguiente trajo consigo una sensación de expectación que parecía flotar en el aire del rancho el amanecer. Miguel apenas había podido dormir, su mente alternando entre la emoción y el miedo ante la perspectiva de montar a Tormenta por primera vez. Antes incluso de que los primeros rayos del sol iluminaran por completo los corrales, el niño ya estaba de pie junto a la valla, observando al majestuoso caballo negro que pastaba tranquilamente. «Buenos días, Tormenta», susurró en inglés, apoyando los brazos en el poste superior de la valla. «Hoy es el gran día». El caballo levantó la cabeza al escuchar su voz, sus orejas moviéndose hacia adelante con interés. Relinchó suavemente y se acercó a la valla con paso tranquilo, como si entendiera perfectamente la importancia de la jornada que tenían por delante. «Veo que madrugaste», dijo la voz de don Guillermo detrás de él. «Igual que tu bisabuelo. Antonio siempre decía que las mejores conversaciones con los caballos son las que se tienen al amanecer, cuando el mundo está en silencio». Miguel asintió, sin apartar los ojos de Tormenta. Él también... nervioso. ¿Primera vez? Don Guillermo sonrió ante el esfuerzo de su nieto por comunicarse en español. «Todos sentimos nervios la primera vez, mijito. Incluso Antonio. Pero él decía que el miedo es señal de respeto, no de debilidad». Se quedaron en silencio unos minutos,
abuelo y nieto contemplando al caballo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, don Guillermo palmeó suavemente el hombro de Miguel. Vamos a desayunar primero. No se debe montar con el estómago vacío, ni el jinete ni el caballo. Después del desayuno, un pequeño grupo se reunió en el corral principal. Don Guillermo, Ernesto, doña Mercedes y, para sorpresa de Miguel, Joaquín, quien llevaba la silla de montar que había prometido. La noticia de que el nieto del patrón intentaría montar al demonio negro se había esparcido rápidamente y varios otros trabajadores del rancho se habían acercado discretamente para observar. «Traje esto también», dijo Joaquín, mostrando una manta suave de color azul oscuro, «para ponerla debajo de la silla. Es la más ligera que tenemos». Miguel examinó la manta y la silla con atención. En su apartamento de Chicago, la equitación había sido algo tan remoto como escalar el Everest. Todo lo que sabía sobre caballos lo había aprendido de películas y de sus breves semanas en el rancho. «Es muy bonita», comentó, pasando la mano por el cuero trabajado de la silla. «Era de mi padre», explicó Joaquín con un toque de orgullo. «La usó para ganar 3 campeonatos regionales». Tormenta observaba con atención desde el otro extremo del corral, sus ojos siguiendo cada movimiento. Cuando Miguel entró solo al recinto, el caballo se aproximó a él como siempre lo hacía, con una confianza que contrastaba fuertemente con su comportamiento hacia cualquier otra persona. «Primero, debes dejar que huela la manta y la silla», aconsejó Ernesto desde la valla. «Que se familiarice con ellas antes de intentar ponérselas». Miguel asintió y siguió la instrucción, sosteniendo la manta azul para que Tormenta la olfateara. El caballo resopló suavemente, pero no mostró signos de rechazo o miedo. «Muy bien», continuó Ernesto. «Ahora pásala suavemente por su lomo para que sienta su peso y textura». Con movimientos lentos y fluidos, Miguel deslizó la manta sobre el lomo brillante de Tormenta. El caballo se estremeció ligeramente, pero permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el niño como buscando seguridad. «Excelente», aprobó don Guillermo. Ahora la silla, con el mismo cuidado. La silla era más pesada de lo que Miguel esperaba. Levantarla hasta la altura del lomo de Tormenta requirió todo su esfuerzo, pero lo logró con determinación. Cuando la colocó sobre la manta, hubo un momento de tensión. Tormenta dio un paso lateral y resopló con más fuerza. «Tranquilo», susurró Miguel, acariciando el cuello del caballo. «Está bien, confía en mí». Para asombro de los espectadores, Tormenta se calmó inmediatamente. Miguel continuó hablándole en voz baja, una mezcla de inglés y las pocas palabras en español que había aprendido, mientras aseguraba la cincha con la ayuda de Ernesto, quien se había acercado cautelosamente. «Es increíble», murmuró doña Mercedes a don Guillermo. «Nunca había visto a un caballo aceptar una silla tan fácilmente la primera vez». «No es la silla», respondió don Guillermo en voz baja. «Es Miguel. Tormenta confía en él completamente». Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. La silla estaba asegurada, Tormenta parecía tranquilo y Miguel estaba tan listo como podía estar. Ernesto le dio las últimas instrucciones sobre cómo montar correctamente, cómo sostener las riendas y qué señales básicas usar. «Recuerda», concluyó Ernesto, «siempre mantén la calma. Los caballos sienten el miedo del jinete como si fuera el suyo propio». Miguel respiró profundamente, intentando controlar los nervios que hacían temblar ligeramente sus manos. Colocó el pie izquierdo en el estribo, agarró firmemente la parte delantera de la silla y con un impulso se elevó. Hubo un instante de suspensión, donde el tiempo pareció detenerse. Miguel estaba a medio montar y Tormenta completamente inmóvil. Luego, con un movimiento fluido, el niño pasó la pierna derecha sobre el lomo del caballo y se acomodó en la silla.
Un silencio absoluto cayó sobre el corral. Todos contenían la respiración, esperando la reacción del feroz caballo que había rechazado a tantos jinetes experimentados. Tormenta permaneció quieto, sus orejas moviéndose ocasionalmente, como evaluando la nueva situación. «Lo logró», susurró alguien desde la valla. Miguel, sentado en lo alto del imponente animal, experimentó una oleada de emociones: orgullo, miedo y una extraña sensación de pertenencia, como si hubiera encontrado el lugar donde debía estar. Con manos temblorosas, tomó las riendas como Ernesto le había mostrado. «Muy bien, mijito», aprobó don Guillermo con voz controlada, intentando no alterar al caballo. «Ahora pídele que camine, suavemente». Miguel presionó ligeramente con sus talones los flancos de Tormenta, al tiempo que hacía un leve sonido de ánimo con los labios. Para su asombro y alegría, el caballo comenzó a caminar tranquilamente, dando pasos medidos alrededor del corral. Las expresiones de asombro entre los espectadores fueron unánimes. Algunos de los vaqueros veteranos se santiguaron, como si estuvieran presenciando algo sobrenatural. Joaquín, que había estado observando con los brazos cruzados, dejó caer las manos a los costados, su rostro una mezcla de incredulidad y admiración. «Mira cómo se mueven», comentó Ernesto a don Guillermo, como si fueran uno solo. Era cierto. A pesar de ser su primera vez montando, Miguel parecía fusionado con Tormenta. Cada movimiento del caballo era anticipado por el niño, cada ajuste de su postura respondido perfectamente por el animal. Después de dar varias vueltas al corral a paso tranquilo, Miguel decidió intentar algo más. Con un suave toque de sus talones y una ligera inclinación hacia adelante, pidió a Tormenta que acelerara. El caballo negro respondió inmediatamente, pasando del paso al trote con elegancia. «Cuidado, Miguel», llamó don Guillermo, preocupado por la velocidad que estaban tomando. Pero su preocupación resultó innecesaria. Miguel se movía al ritmo del trote como si hubiera nacido sobre un caballo. Su cuerpo encontró naturalmente el equilibrio, subiendo y bajando en sincronía perfecta con los movimientos de Tormenta. Envalentonado por el éxito, Miguel decidió llevar las cosas un paso más allá. Con un poco más de presión de sus piernas y un silbido bajo, instó a Tormenta a galopar. El cambio fue inmediato. El poderoso animal extendió su paso, sus cascos resonando contra la tierra del corral mientras tomaba velocidad. «¡Santo cielo!», exclamó doña Mercedes, llevándose las manos a la boca. El espectáculo era impresionante. El caballo negro, que hasta hacía semanas era considerado indomable, galopaba majestuosamente alrededor del corral con el pequeño niño en su lomo. Miguel, con el viento agitando su cabello y una sonrisa de pura alegría en su rostro, parecía haber encontrado una libertad que nunca antes había conocido. «Es exactamente como don Antonio», murmuró Ernesto, su voz cargada de emoción. «La misma gracia, el mismo entendimiento natural». Don Guillermo no respondió. Observaba a su nieto con los ojos brillantes de orgullo y nostalgia, viendo en él no solo el reflejo de su padre, sino la continuación de un legado que había temido perdido. Finalmente, después de varias vueltas a galope, Miguel suavemente dirigió a Tormenta de vuelta al paso y luego a detenerse completamente frente al grupo. El caballo, que normalmente estaría sudando y agitado después de tal ejercicio, parecía tranquilo y satisfecho. «¿Cómo lo hice?», preguntó Miguel, su español entrecortado contrastando con la fluidez que había mostrado al montar. Don Guillermo se acercó y con ojos húmedos puso una mano en la pierna de su nieto. «Lo hiciste como un verdadero Vega, mijito, como un verdadero Vega». Las semanas siguientes al primer galope de Miguel sobre Tormenta trajeron una transformación notable tanto en el niño como en el rancho entero.
Cada mañana, Miguel se levantaba con el sol para trabajar con su caballo y cada tarde, los vaqueros y trabajadores encontraban excusas para pasar cerca del corral principal, donde el chico americano y el demonio negro practicaban maniobras cada vez más impresionantes. «Es como si llevaran años juntos, no semanas», comentó Ernesto a don Guillermo mientras observaban a Miguel guiando a Tormenta en un patrón de 8 perfectamente ejecutado. «El tiempo no significa lo mismo para este tipo de conexiones», respondió don Guillermo con la sabiduría de quien ha pasado toda una vida entre caballos. «Mi padre solía decir que los verdaderos jinetes no aprenden a montar, solo recuerdan lo que ya sabían sus almas». El Festival de San Miguel estaba a solo 2 semanas de distancia y todo el rancho al amanecer bullía de actividad. Los establos se limpiaban a fondo, las monturas se pulían hasta brillar y los mejores caballos recibían cuidados especiales. Tormenta, por supuesto, recibía atención particular. Su pelaje negro resplandecía como obsidiana pulida gracias al cepillado diario que Miguel le proporcionaba, y su musculatura se había definido con el ejercicio constante. Una tarde, mientras Miguel practicaba una serie de giros con Tormenta, Joaquín se acercó al corral. En las últimas semanas, el vaquero había pasado de ser un antagonista a convertirse en un mentor reacio pero valioso para Miguel. Su conocimiento de las tradiciones y técnicas de la charrería mexicana era extenso y había comenzado a compartirlo con el niño. «Eso está bien, chamaco», comentó apoyándose en la valla. «Pero para el festival necesitas algo más espectacular, algo que haga que la gente se quede sin aliento». Miguel detuvo a Tormenta junto a la valla, considerando las palabras de Joaquín. Su español había mejorado notablemente en las últimas semanas, impulsado por la necesidad de comunicarse mejor con todos en el rancho. ¿Cómo qué?, preguntó, genuinamente interesado en la opinión del vaquero experimentado. «He estado pensando en eso», respondió Joaquín, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Dibujé una rutina que combina elementos tradicionales de la charrería con ese estilo especial que tienes tú». Extendió el papel, revelando un diagrama detallado de movimientos y figuras. Miguel lo estudió con interés creciente, reconociendo patrones que combinaban precisión técnica con la libertad que caracterizaba su relación con Tormenta. «Esto es muy bueno», admitió Miguel, genuinamente impresionado. «Lo llamamos la danza de los espíritus», explicó Joaquín con un orgullo apenas disimulado. «Es una rutina que se dice que don Antonio realizó una vez hace muchos años, pero que nadie ha podido reproducir desde entonces». «¿Crees que podríamos hacerlo?», preguntó Miguel, una mezcla de entusiasmo y duda en su voz. «Si alguien puede», respondió Joaquín, «son ustedes dos». Durante los días siguientes, Miguel y Tormenta trabajaron incansablemente en la rutina propuesta por Joaquín. La danza de los espíritus era una combinación compleja de movimientos que requería una sincronización perfecta entre jinete y caballo. Giros completos sobre las patas traseras, transiciones fluidas entre diferentes velocidades y momentos donde Miguel debía pararse brevemente sobre la silla mientras Tormenta mantenía un galope controlado. «Es demasiado peligroso», protestó don Guillermo cuando vio a Miguel intentar pararse sobre la silla por primera vez, con Joaquín y Ernesto asegurando el área. «Si te caes a esa velocidad...» «No me caeré», afirmó Miguel con una convicción que sorprendió a todos, incluido él mismo. Tormenta no lo permitiría, y como para dar fe a sus palabras, cada vez que Miguel comenzaba a tambalearse mientras se ponía de pie sobre la silla, Tormenta ajustaba instantáneamente su paso y equilibrio para estabilizarlo. Era como si el caballo pudiera anticipar cada movimiento, cada necesidad de su joven jinete,
A una semana del festival, un problema inesperado amenazó con descarrilar todos sus planes. Una tormenta particularmente fuerte azotó la región de Jalisco, convirtiendo los corrales en lodazales y haciendo imposible la práctica durante 3 días consecutivos. Cuando finalmente el sol volvió a brillar, quedaban solo 4 días para perfeccionar una rutina que aún tenía aspectos sin pulir. «Quizás deberíamos simplificarla», sugirió Ernesto, preocupado por la presión sobre el niño. «Hay partes que son extremadamente difíciles, incluso para charros con décadas de experiencia». «No», respondió Miguel con determinación. «Podemos hacerlo, necesitamos practicar más, eso es todo». Así que durante los siguientes 4 días, Miguel y Tormenta practicaron desde el amanecer hasta el anochecer, descansando solo para comer y para permitir que el caballo recuperara energías. Don Guillermo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación cómo su nieto se transformaba ante sus ojos. El niño tímido que había llegado de Chicago, inseguro y sin hablar español, ahora dirigía a un caballo que triplicaba su peso con la confianza y autoridad de un maestro. La víspera del festival, mientras Miguel cepillaba a Tormenta en su establo tras la práctica final, doña Mercedes le trajo un paquete envuelto en tela fina. «Tu abuelo quiere que tengas esto para mañana», dijo, entregándole el bulto con reverencia. Miguel desenvolvió el paquete para encontrar un traje de charro negro con intrincados bordados plateados. Era evidentemente antiguo, pero estaba en perfectas condiciones, cuidadosamente preservado a través de los años. «Era de don Antonio», explicó Mercedes, su voz suave con respeto. «Lo usó en su última presentación, cuando tenía poco más que tu edad». Miguel pasó los dedos por el fino bordado, sintiendo el peso de la historia y la tradición entre sus manos. Un nudo se formó en su garganta. «¿Crees que me quedará?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tu abuelo lo mandó a ajustar para ti», respondió Mercedes con una sonrisa. «Estará perfecto». Esa noche en la cena, don Guillermo notó que su nieto estaba inusualmente silencioso. «¿Nervioso por mañana, mijito?», preguntó con gentileza. Miguel asintió lentamente. «¿Qué pasa si decepciono a todos? ¿Si no puedo hacerlo como don Antonio?». Don Guillermo colocó su mano sobre la de su nieto. «Miguel, no se trata de ser como Antonio. Se trata de ser tú mismo, con el mismo espíritu, la misma conexión con los caballos. Además», añadió con una sonrisa, «tu bisabuelo también cometió errores. Una vez se cayó frente a toda la plaza de Guadalajara». «¿En serio?». Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. «¿En serio?», confirmó don Guillermo. Se levantó, se sacudió el polvo y continuó como si nada hubiera pasado. El público lo ovacionó de pie. A veces, Miguel, no es la perfección lo que la gente admira, sino el corazón. Miguel sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Por la ventana del comedor podía ver el establo donde Tormenta descansaba para el gran día. Mañana enfrentarían juntos su primer gran desafío, pero de alguna manera ya no sentía miedo. Solo una extraña certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían como lo que eran, un equipo unido por algo más profundo que las palabras. El día del Festival de San Miguel amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía bendecir la ocasión. Desde temprano, la plaza principal de Jalisco se llenó de color, música y el aroma de comida tradicional. Familias enteras de los ranchos vecinos llegaban en caravanas, vestidos con sus mejores galas, listos para celebrar una de las tradiciones más antiguas y respetadas de la región. En el rancho El Amanecer, la actividad había comenzado antes del alba. Los mejores caballos fueron cepillados y adornados con monturas festivas y penachos coloridos. Los vaqueros,
Vestidos con sus trajes de charro impecables, repasaban sus rutinas una última vez mientras las carretas se cargaban con equipos y provisiones. Miguel estaba de pie frente al espejo de su habitación, apenas reconociéndose a sí mismo. El traje de charro negro con bordados plateados que había pertenecido a don Antonio le quedaba como si hubiera sido hecho para él. Doña Mercedes había añadido un toque personal, un pequeño escudo de los Chicago Bulls, su equipo favorito, discretamente bordado en el interior del chaleco, para que lleves contigo un poco de donde vienes, había explicado ella. Te ves exactamente como él, dijo don Guillermo desde la puerta, su voz cargada de emoción. Antonio estaría muy orgulloso. Miguel se giró, inseguro de cómo responder. En las semanas que llevaba en el rancho, había llegado a sentir una conexión profunda con el bisabuelo que nunca conoció, como si de alguna manera hubiera heredado no solo su afinidad con los caballos, sino también algo más esencial, algo que trascendía el tiempo y la sangre. ¿Listo para irnos?, preguntó don Guillermo, ajustando el sombrero de charro que completaba el atuendo de su nieto. Miguel asintió, su estómago un nudo de nervios y emoción. La plaza de la charrería estaba repleta cuando llegaron. Cientos de personas llenaban las gradas alrededor del ruedo circular donde se realizarían las exhibiciones. Banderas y estandartes de los diferentes ranchos participantes ondeaban al viento, creando un mosaico de colores contra el cielo azul. «¡Mira cuánta gente!», exclamó Miguel, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Y todos están aquí para ver lo mejor que Jalisco tiene para ofrecer», respondió don Guillermo, saludando a varios conocidos mientras avanzaban hacia el área reservada para los participantes. En los corrales traseros, Tormenta esperaba, destacándose entre los demás caballos como una sombra magnífica. Su pelaje negro brillaba bajo el sol y, a diferencia de los otros animales que piafaban nerviosamente ante la multitud y el ruido, él permanecía tranquilo, como si supiera exactamente lo que se esperaba de él. «Parece que está más tranquilo que tú», bromeó Joaquín, quien ya estaba allí preparando su propio caballo, un alazán de líneas elegantes. «Él siempre está tranquilo», respondió Miguel, acercándose para acariciar el cuello de Tormenta. «Es como si nada pudiera asustarlo». «Excepto yo», dijo una voz desconocida detrás de ellos. Miguel se giró para encontrarse con un hombre alto y delgado, de unos 30 años, vestido con un lujoso traje de charro blanco con adornos dorados. A su lado, un imponente caballo palomino con crines plateadas resoplaba impaciente. «Esteban Mendoza», lo presentó Joaquín, su tono notablemente más frío. «Del rancho Los Álamos». «El mismo», respondió Esteban, extendiendo una mano hacia Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres el famoso nieto de Guillermo Vega. He oído hablar mucho de ti y de ese caballo». Miguel estrechó su mano brevemente, sintiendo una inexplicable desconfianza. «Mi padre compró ese caballo en la misma subasta», continuó Esteban, señalando a Tormenta. «Ofrecimos el doble de lo que pagó tu abuelo, pero por alguna razón los vendedores insistieron en que debía ir al rancho el amanecer. Una decisión que mi padre sigue lamentando». «Tormenta pertenece donde está ahora», respondió Miguel con firmeza sorprendente, incluso para sí mismo. «Eso está por verse», replicó Esteban con un dejo de amenaza en su voz. «Mi número es justo antes del tuyo. Espero que estés atento. Le podría ser educativo». Con eso, Esteban se alejó, dirigiendo una última mirada calculadora a Tormenta. «No le hagas caso», aconsejó Joaquín, poniendo una mano sobre el hombro de Miguel. «Esteban siempre ha sido así, especialmente con tu familia. Su padre y tu abuelo tienen una rivalidad que se remonta a décadas». «¿Por qué?», preguntó Miguel, intrigado.
Joaquín se encogió de hombros. Historias viejas. Algo sobre un caballo que don Antonio se negó a vender al padre de Esteban. No importa el precio ofrecido. Desde entonces, los Álamos siempre han intentado superar a el amanecer en todo. En ese momento llegó Ernesto, su rostro serio. Han cambiado el orden del programa. Miguel y Tormenta serán los últimos en presentarse justo después del número de Esteban. ¿Por qué el cambio?, preguntó don Guillermo, quien se había unido a ellos. Aparentemente, alguien mencionó a los organizadores la conexión especial entre Miguel y Tormenta, explicó Ernesto. Quieren que sea el gran final. La historia del chico americano y el caballo indomable ha corrido como pólvora. Miguel sintió que el peso sobre sus hombros aumentaba. Ya no solo representaba al rancho el amanecer, ahora, sin haberlo pedido, se había convertido en la atracción principal del festival. «No te preocupes, mijito», dijo don Guillermo, percibiendo su tensión. «Solo haz lo que has estado haciendo todos estos días. Tú y Tormenta, nada más importa». Las palabras de su abuelo calmaron momentáneamente a Miguel, pero mientras conducían a Tormenta hacia el área de espera, no pudo evitar notar la mirada calculadora que Esteban lanzaba en su dirección, como un depredador evaluando a su presa. El festival avanzaba con un desfile de impresionantes demostraciones ecuestres. Rancheros experimentados realizaban piruetas arriesgadas, lazaban novillos con precisión milimétrica y exhibían el control perfecto sobre sus monturas. Desde su posición junto al área de espera, Miguel observaba cada actuación con una mezcla de admiración y creciente nerviosismo. «Ya casi es tu turno», le recordó Joaquín, quien acababa de terminar su propia exhibición recibiendo una ovación considerable. «¿Cómo te sientes?» «Bien», mintió Miguel, aunque su estómago parecía haberse convertido en un nudo imposible. El ruido de la multitud, que había parecido lejano y abstracto durante los preparativos, ahora sonaba ensordecedor. Por los altavoces, el anunciador presentó a Esteban Mendoza y a Relámpago, su imponente palomino. La multitud aplaudió con entusiasmo cuando el jinete y su caballo entraron al ruedo con paso majestuoso. «Mira y aprende», le susurró don Guillermo a Miguel. «Esteban es arrogante, pero es innegable que sabe lo que hace». Y era cierto. Esteban y Relámpago comenzaron una rutina que combinaba técnica impecable con una precisión casi matemática. El caballo respondía a las órdenes más sutiles, ejecutando giros perfectos, paradas en seco y cambios de ritmo que dejaban a la audiencia sin aliento. «Está usando una versión simplificada de la danza de los espíritus», comentó Joaquín con incredulidad. «Pero, ¿cómo supo?» Miguel no necesitaba explicación. Estaba claro que Esteban, de alguna manera, se había enterado de su rutina y ahora la estaba realizando primero, aunque con modificaciones. Era una táctica calculada. Cuando Miguel saliera después, su presentación parecería una simple imitación, no importa cuánto más compleja fuera en realidad. La ovación que recibió Esteban al terminar fue ensordecedora. Con una sonrisa triunfal, el jinete hizo que su caballo se inclinara en una reverencia perfecta ante el público, antes de dirigirse hacia la salida donde esperaban Miguel y su equipo. «Espero que hayas disfrutado el espectáculo, chamaco», dijo al pasar, bajando la voz para que solo Miguel pudiera escucharlo. «Pero no te preocupes, dejé algunas partes para ti, las más difíciles». Miguel sintió que la sangre le hervía en las venas, una sensación nueva y poderosa para él. Nunca había sentido tanta indignación, ni siquiera cuando los niños en Chicago se burlaban de su apellido latino o cuando los vaqueros jóvenes del rancho se mofaban de su inglés. Esto era diferente. Esteban no solo lo estaba atacando a él, sino también a Tormenta, a todo lo que habían construido juntos. «Y ahora, damas y caballeros,
resonó la voz del anunciador. Para cerrar nuestro festival con broche de oro, el Rancho El Amanecer presenta a Miguel Vega y Tormenta. Un murmullo recorrió la multitud. Muchos habían oído los rumores sobre el nieto de Guillermo Vega y el caballo que nadie más podía montar. «Tranquilo, mijito», dijo don Guillermo ayudando a Miguel a montar. «Recuerda lo que practicamos. Tú y Tormenta nada más». «Pero él ya hizo parte de nuestra rutina», protestó Miguel, su voz quebrada por la frustración. «Todos pensarán que estamos copiando». «Entonces no hagas la rutina», respondió don Guillermo, su rostro sereno a pesar de la tensión del momento. «Haz lo que sientas, confía en Tormenta y él confiará en ti». Miguel miró a su abuelo con sorpresa. «Pero Joaquín diseñó toda la rutina. Hemos practicado por semanas». «Joaquín diseñó una estructura», corrigió don Guillermo. «Pero la verdadera danza siempre ha estado dentro de ti y de Tormenta. Antonio nunca seguía una rutina fija. Él dejaba que el caballo lo guiara tanto como él guiaba al caballo. Esa era la verdadera magia». Con esas palabras resonando en su cabeza, Miguel hizo que Tormenta avanzara hacia la entrada del ruedo. La luz del sol lo cegó momentáneamente cuando entraron, seguida por un silencio expectante de la multitud. Desde las gradas, cientos de ojos los observaban. Miguel pudo distinguir algunas caras conocidas. Doña Mercedes, algunos trabajadores del rancho, incluso Ramón, quien había sido uno de los primeros en reconocer su don especial con Tormenta. Y entonces, al otro lado del ruedo, vio a Esteban, observándolo con una sonrisa burlona, esperando el fracaso que creía inevitable. Miguel respiró profundo, cerró los ojos por un momento y se inclinó hacia el cuello de Tormenta. «Solo tú y yo, amigo», susurró en inglés, las palabras que siempre habían sido su código privado. «Hagamos lo que sentimos». Con una ligera presión de sus talones, Miguel pidió a Tormenta que comenzara. El caballo respondió inmediatamente, iniciando un trote elegante alrededor del perímetro del ruedo. La multitud observaba en silencio, anticipando quizás el inicio de una rutina similar a la que acababan de ver. Pero Miguel no tenía intención de seguir el plan original. En lugar de comenzar con los giros practicados, dejó que sus instintos y los de Tormenta tomaran el control. Con mínimos movimientos, casi invisibles para los espectadores, comunicó sus intenciones al caballo. Tormenta, como si leyera su mente, respondió cambiando súbitamente de dirección, ejecutando un giro tan ajustado y veloz que arrancó exclamaciones de sorpresa. Lo que siguió fue algo que nadie en la plaza de la charrería había visto jamás. Miguel y Tormenta no estaban ejecutando una rutina planificada, sino improvisando una danza única, irrepetible. El caballo pasaba del paso al galope, del galope al trote, ejecutando giros y piruetas que parecían imposibles para un animal de su tamaño, todo respondiendo a señales tan sutiles que resultaban invisibles. «Increíble», murmuró Joaquín, observando desde la entrada. «No está siguiendo ningún patrón reconocible». «No», confirmó don Guillermo, su rostro iluminado por una sonrisa de puro orgullo. «Está haciendo algo mejor. Está escuchando a Tormenta». En el centro del ruedo, Miguel se puso de pie sobre la silla mientras Tormenta mantenía un galope perfectamente controlado. La multitud contuvo el aliento. Era uno de los movimientos más peligrosos de la charrería, especialmente para un jinete tan joven, pero Miguel lo ejecutaba con una confianza sobrenatural. Sus brazos extendidos, su cuerpo en perfecto equilibrio, parecía más un bailarín que un jinete. Desde su posición elevada, Miguel pudo ver el rostro de Esteban, su sonrisa burlona reemplazada por una expresión de incredulidad. Pero no era momento de distracciones. Volvió a sentarse en la silla y con un leve toque de las riendas, pidió a Tormenta el movimiento final.
El caballo negro se alzó sobre sus patas traseras, majestuoso y poderoso, manteniéndose en esa posición imposible durante lo que pareció una eternidad. Miguel, perfectamente balanceado, extrajo de su bolsillo el silbato de hueso que le había dado su abuelo. El sonido que produjo, claro, agudo, casi sobrenatural, cortó el aire como un cuchillo, resonando en toda la plaza. Y entonces ocurrió algo que nadie, ni siquiera don Guillermo, esperaba. Tormenta, aún sobre sus patas traseras, comenzó a girar lentamente, creando un efecto hipnótico que dejó a todos los presentes sin aliento. Era un movimiento que requería una fuerza y equilibrio descomunales, tanto del caballo como del jinete. Cuando finalmente Tormenta volvió a apoyar sus 4 patas en el suelo y Miguel lo guió hacia el centro del ruedo para la reverencia final, el silencio que había caído sobre la plaza explotó en un rugido ensordecedor. La ovación fue total, inmediata, abrumadora. Sombreros volaban al aire, gritos de ¡Bravo! Y ¡Viva! Se mezclaban con aplausos tan fuertes que parecían truenos. Don Guillermo corrió hacia ellos, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¡Lo lograste, mijito! ¡Lo lograste!» «No», corrigió Miguel, desmontando con gracia y acariciando el cuello de Tormenta. «Lo logramos, juntos». Mientras la multitud seguía aplaudiendo, Miguel miró hacia donde había estado Esteban. El jinete rival había desaparecido, incapaz de presenciar el triunfo que acababa de ocurrir. De repente, un hombre mayor se abrió paso entre la multitud que rodeaba a Miguel. Era don Fernando, el juez principal del festival y uno de los charros más respetados de toda la región. «Joven Vega», dijo con voz solemne, extendiendo una mano hacia Miguel. «En mis 50 años juzgando este festival, nunca había visto nada igual. La conexión entre tú y ese caballo es un regalo, un don que va más allá de la técnica o el entrenamiento». Le entregó a Miguel un trofeo dorado, una figura de un caballo rampante sobre una base de madera oscura. «El premio al mejor jinete del Festival de San Miguel es tuyo, por unanimidad». La multitud rugió su aprobación mientras Miguel, abrumado, sostenía el pesado trofeo entre sus manos. Tormenta, a su lado, parecía entender perfectamente lo que ocurría, su porte orgulloso y majestuoso. «Tu bisabuelo estaría muy orgulloso», añadió don Fernando, inclinándose para que solo Miguel pudiera escucharlo. «Él fue mi maestro, ¿sabes? Y puedo decirte que lo que has hecho hoy, esa danza improvisada, es exactamente lo que Antonio hacía. No seguía rutinas, seguía su corazón». Miguel miró a su abuelo, quien asintió confirmando las palabras del anciano juez. Don Guillermo se acercó y abrazó a su nieto con fuerza. «Siempre supe que eras especial, Miguel», dijo en voz baja. «Desde el momento en que te vi con Tormenta, pero hoy has demostrado que eres un verdadero Vega». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Miguel se acercó a Tormenta y apoyó su frente contra la del caballo, un gesto de intimidad y conexión que había visto hacer a su bisabuelo en una vieja fotografía. «Gracias», susurró en inglés, «por confiar en mí». Y aunque no hubo palabras en respuesta, Miguel sintió que Tormenta lo entendía perfectamente. Entre ellos existía un lenguaje que no necesitaba traducción, un vínculo que trascendía las barreras del idioma y las especies, un don heredado a través de generaciones que finalmente había encontrado su camino hasta él, el regreso al rancho. El amanecer fue triunfal. Una caravana de vehículos siguió a la camioneta de don Guillermo, donde Miguel viajaba con el trofeo dorado firmemente sujeto entre sus manos. Tormenta, en el remolque especial, parecía llevar la cabeza más alta que nunca, como si compartiera plenamente el orgullo del momento. Al cruzar el arco de entrada del rancho, Miguel apenas podía creer la transformación que había ocurrido en tan poco tiempo. Cuando llegó semanas atrás, este lugar le había parecido extraño y hostil,
un recordatorio constante de lo lejos que estaba de su hogar en Chicago. Ahora, mientras los trabajadores salían a recibirlos con gritos de celebración, sintió algo inesperado: la sensación de estar regresando a casa. Doña Mercedes había preparado un festín para celebrar el triunfo. La mesa larga del comedor, normalmente reservada para ocasiones especiales, estaba cubierta con los mejores platillos mexicanos: chiles en nogada, carnitas, mole poblano y un pastel especial con la figura de un jinete y su caballo cuidadosamente dibujada en el glaseado. «¡Por Miguel y Tormenta!», brindó Ernesto, levantando su vaso. «Los nuevos campeones del Festival de San Miguel. Y por el regreso del espíritu de don Antonio al rancho El Amanecer», añadió Joaquín, quien ahora miraba a Miguel con genuino respeto en lugar de la burla inicial. Incluso Ramón y los otros vaqueros jóvenes que se habían burlado de su incapacidad para hablar español lo trataban ahora como a un igual, pidiéndole que les contara una y otra vez los detalles de su presentación, cómo había logrado ese giro imposible con Tormenta. «No fue nada especial», explicaba Miguel con modestia, su español ahora notablemente más fluido, aunque aún con acento. «Solo confié en lo que Tormenta me estaba diciendo». «¿Te hablaba?», preguntó uno de los jóvenes, medio en broma, medio en serio. Miguel sonrió. «No con palabras, con su cuerpo, con su energía. Es un lenguaje diferente, pero igual de claro una vez que aprendes a escucharlo». Más tarde esa noche, mientras la celebración continuaba en el patio, don Guillermo encontró a Miguel sentado solo en el portal, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno de Jalisco. «Tienes una llamada», anunció entregándole el teléfono, «de Ciudad de México». El corazón de Miguel dio un vuelco. «¿Mamá? ¿Papá? ¡Miguel!». La voz de su madre, Lucía, sonaba clara y emocionada a través del auricular. «Tu abuelo nos contó todo sobre el festival. Estamos tan orgullosos de ti. Les envié un video», añadió don Guillermo sonriendo. «Ernesto grabó toda tu presentación». Miguel habló durante varios minutos con sus padres, alternando entre inglés y español, contándoles sobre Tormenta, sobre el trofeo, sobre cómo había descubierto el legado de su bisabuelo. A través de sus palabras fluía una emoción que sorprendió incluso a él mismo: el orgullo de ser un Vega. «Tenemos noticias», dijo finalmente su padre, Héctor. «Conseguí un trabajo en Guadalajara. No podremos volver a Chicago por ahora, pero estaremos cerca del rancho. Podremos vernos cada semana». En lugar de la decepción que hubiera sentido semanas atrás ante la noticia de que no regresarían a Estados Unidos, Miguel sintió una oleada de alegría. «¿En serio? ¿Cuándo vendrán?». «En 2 semanas», respondió su madre. «Tu padre empezará en la universidad dando clases de ingeniería, y yo encontré trabajo en un hospital». «Es perfecto», dijo Miguel, su corazón lleno de una felicidad inesperada. «No puedo esperar para mostrarles todo, para presentarles a Tormenta». Después de colgar, Miguel permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo ocurrido. Don Guillermo respetó su silencio, sentándose a su lado en las escaleras del portal. «¿Sabes, abuelo?», dijo finalmente Miguel. «Cuando llegué aquí, me sentía como si estuviera dividido en 2 personas. El Miguel de Chicago, que solo hablaba inglés y usaba ropa de los Bulls, y el Miguel que todos aquí esperaban que fuera. Un Vega, un mexicano, alguien que entendía las tradiciones y hablaba español». Don Guillermo asintió, comprendiendo perfectamente. «Pero ahora entiendo que no tengo que elegir», continuó Miguel. «Puedo ser ambos. Puedo llevar los Bulls aquí», dijo, tocando su pecho donde el pequeño escudo estaba bordado en el interior de su chaleco de charro, «y los Vega aquí», añadió, señalando su corazón. «Exactamente, mijito», sonrió don Guillermo. «Las raíces no te atan, te dan fuerza para crecer en cualquier dirección». A la mañana siguiente,
Miguel se levantó antes del amanecer, como se había vuelto su costumbre. Se dirigió al corral donde Tormenta pastaba tranquilamente bajo la luz plateada del alba. «Buenos días», dijo suavemente en español, apoyándose en la valla. Tormenta levantó la cabeza y se acercó inmediatamente, reconociendo su voz. Miguel extendió la mano, ofreciendo una manzana que el caballo tomó con delicadeza. «Sabes», continuó Miguel, mezclando ahora inglés y español como le resultaba natural, «nunca te he dado las gracias adecuadamente. No solo por el festival, sino por todo, por escucharme cuando nadie más lo hacía, por entenderme cuando ni yo mismo me entendía». Tormenta resopló suavemente, empujando con su hocico el hombro de Miguel, en un gesto que parecía casi humano en su afecto. «Mi bisabuelo Antonio decía que los caballos pueden ver dentro del alma de las personas», dijo una voz detrás de él. Miguel se giró para encontrar a don Guillermo, quien se acercaba con paso tranquilo. «Que no responden a lo que decimos, sino a lo que somos». «Creo que tiene razón», respondió Miguel, acariciando el cuello de Tormenta. «Tormenta me entendió desde el principio, incluso cuando yo no hablaba español. Porque ustedes dos comparten un lenguaje más antiguo que las palabras», asintió don Guillermo. «El lenguaje del corazón. Es un don raro, Miguel, uno que viene de generaciones atrás y que ahora vive en ti». Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las colinas de Jalisco, bañando el rancho en una luz dorada, Miguel sintió una paz profunda. Ya no era el niño asustado y resentido que había llegado semanas atrás, arrancado de su vida en Chicago. Ahora era Miguel Vega, nieto de Guillermo, bisnieto de Antonio, amigo y compañero de Tormenta, portador de un legado que trascendía idiomas y fronteras. Con un suave silbido, invitó a Tormenta a seguirlo. El caballo saltó la valla con elegancia y caminó a su lado, sin riendas ni ataduras, unidos solo por la confianza y el entendimiento mutuo. Juntos, bajo el cielo despejado de la mañana mexicana, eran la viva imagen de una verdad simple pero profunda. A veces, las conexiones más poderosas son aquellas que no necesitan palabras para ser comprendidas.